Y Carlos Fernando Galeana, la entrevista del día, como decimos, es con la doctora María Victoria Angulo, la ministra de Educación. Hablamos con ella en las últimas horas sobre varios temas, por supuesto el regreso a la presencialidad y su mensaje, dio un mensaje muy importante a los maestros y a los padres de familia, y también habló de la matrícula cero, temas importantes en esta cartera. Matrícula cero, que es uno de los compromisos del gobierno nacional y que es por el pacto con las juventudes de nuestro país para lograr que los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tengan esa matrícula cero en los programas técnicos, tecnológicos y universitarios de la universidad pública. Así Nunca es. Visto en Colombia. Exactamente. Pues veamos la entrevista completa que hicimos aquí en Casa de Nariño en las últimas horas con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, la primera pregunta es ¿cómo va ese regreso a la presencialidad? Usted ha hecho pues un recorrido por varias regiones del país, ha hablado con todos los actores pues del sector de educación, con los estudiantes, con los docentes. ¿Cómo va ese proceso, ministra? Bueno, muchas gracias por este espacio, porque yo creo que hay que dar muchas claridades y hay que trabajar en equipo por este retorno. Lo primero, ustedes saben que los estudiantes están en receso escolar todavía en algunas regiones, y esta semana ya comenzaron a regresar. Entonces, el primer mensaje es todo el mes de julio, semana a semana, iré contando las secretarías de educación que ya retornan y retornan en presencialidad. Es decir, eso va paulatino. Va acorde al calendario de cada secretaría, porque algunas salieron a receso finales de junio, otras a mediados. Entonces, contarles que semana a semana, ¿cuál es la meta? Que terminemos el mes de julio ya con el nuevo calendario escolar del segundo semestre, todo en presencialidad. Primer mensaje importante, así que espero estar semana a semana en estos micrófonos contándoles a todos cómo avanzan las regiones. Y hoy puedo contarles, venía ayer de Antioquia, para mencionar cuáles entidades arrancan esta semana, con un esfuerzo grandísimo. Estuve en Tarazá, Antioquia, demostrando que no solamente es un trabajo ni en ciudades capitales, o en proximidades a las ciudades capitales, sino que el retorno es en todo el país y que es viable. Agradezco desde acá al alcalde encargado de Tarazá, al gobernador encargado de Antioquia, quien ustedes saben y es una realidad, ha sido el departamento que se ha lucido en este proceso del retorno siempre con disciplina, sus profesores todos en el aula. Ayer, por ejemplo, comentábamos con la secretaria de Antioquia que el 80% de las instituciones de Antioquia regresaban ayer, más de 117 municipios con presencialidad. Y una claridad importante que nos sirve para ejemplificar lo que pasará en otras regiones. Como tenemos que garantizar que estén todos los protocolos, y es el esfuerzo y ha sido el mandato del señor presidente, Antioquia arrancó con el 80% porque el 20% restante en estas semanas van a ser los ajustes locativos, baterías sanitarias, para estar listos para el retorno. Entonces es un retorno con responsabilidad, con las condiciones y ojo, plan de vacunación, ¿no? Vamos en más del 70% de los maestros vacunados, y desde aquí un llamado muy especial a los maestros y directivos de todas las regiones del país. Vacunarnos no solo es un ejercicio pues donde nos cuidamos, sino cuidamos la comunidad educativa y procuramos un regreso que a todas luces lo piden los niños y los jóvenes en todo el territorio nacional. Pero déjeme, le preciso esta primera respuesta, claro, reconociendo el trabajo de entidades como Itagüí, donde también pude estar. En Itagüí ya hoy eran todas las instituciones con presencialidad. Río Negro hoy, todas las instituciones con presencialidad. Apartadó arrancó haciendo un esfuerzo enorme y espera tener también un porcentaje ya muy alto a final de semana de presencialidad. Pero miren la diversidad del territorio, los grandes esfuerzos. Guaviare, imagínense, para poder abrir instituciones, residencias escolares, tiene abierto 100% el sistema ya esta semana. Quindío inicia esta semana para lograr tener la semana entrante ya su sistema aperturado, todo en funcionamiento con presencialidad. Estaré también visitando el Chocó, Quibdó Chocó, quien inicia. Está parte de mi equipo hoy justamente en Bolívar, también dando inicio en otros de los municipios. Son 11 entidades territoriales que ingresan esta semana y así gradualmente llegaremos hasta la entidad 96, la última semana de julio. Cada vez que compartimos una buena experiencia de que es posible, yo creo que ayuda mucho, genera confianza, porque entiendo temor que puede originarse en los padres o en la comunidad, claro, pero para eso estamos, para dar información, contribuir a generar confianza
y trabajar por el retorno de los niños. Ministra, por supuesto el objetivo es el retorno de los niños en la presencialidad de las clases. ¿Cómo están las grandes ciudades? ¿Cómo está el tema de Bogotá, el tema de Cali, el tema de Medellín? Muy buena noticia. Esta semana también ingresa a Bogotá, por ejemplo. La secretaria de Educación, la doctora Edna Bonilla, da una rueda de prensa manifestando el total compromiso de ella, de la señora alcaldesa, del equipo de trabajo, de los rectores y los maestros de Bogotá con el retorno. Bogotá también ha hecho un esfuerzo muy grande por entregar todos los elementos del protocolo de bioseguridad y por generar estas condiciones de apertura. Entonces también, para poderte responder, justamente hay una gran capital que inicia esta semana. San Andrés, por ejemplo, viernes, tenemos inicio ya con casi todo el sistema. Yo quiero insistir, ministra, en ese mensaje a los padres de familia que, como decimos, tienen algún temor para que sus hijos vuelvan a los colegios. Obviamente esto es un tema que está sincronizado con protocolos de seguridad, con los alcaldes, con los gobernadores, para que de alguna manera todo salga adelante. Correcto. Pues el mensaje a los padres, yo diría, primero obviamente es respeto al entender que en cada uno de sus hogares los niños y los jóvenes son lo más valioso y allí nos encontramos todos, pero también decirles que los niños y los jóvenes han sido los más perjudicados por un aislamiento prolongado. Es innegable, lo saben mejor los padres que yo, lo viven en carne propia, afectación emocional, nutricional, cognitiva. Entonces, primer argumento de por qué es importante retornar. Segundo argumento, el país no va a pasar como de educación en casa de una a dar un salto a la presencialidad. Venimos trabajando. Yo miraba países latinoamericanos, porque también está bien uno pues comparar, mirar lecciones, ¿cierto? Mirar lecciones aprendidas. Destaco mucho en Latinoamérica el esfuerzo de Uruguay, Costa Rica y nosotros. Somos como los 3 países que hemos intencionado un retorno. Colombia sacó lineamientos hace un año. Inició pilotos de alternancia en septiembre del año anterior. Tuvo todo un primer semestre de alternancia con el 40% de los establecimientos abiertos. Y ahora sí damos el paso a la presencialidad. Con vacunación, protocolos y recursos. También se lo cuento a los padres para dejar ver que los secretarios de educación, los rectores, los maestros no llegan acá sin la adecuada preparación, sino con un trabajo muy dedicado. Y el último argumento que también les señalo es que miremos actualmente en el país que todo está abierto, es decir, pueden asistir a espacios comerciales, pueden asistir a espacios recreativos, pueden acompañar a sus padres a interacción familiar. Entonces, en todos estos espacios, si ustedes ven, digamos que depende muy de manera individual, porque no está previsto que esté como todo el protocolo, sino ya es un tema personal que uno mantenga su protocolo. Claro. Entonces, comparemos estos espacios con el colegio. El colegio tiene intencionado los espacios, los recursos, y además el colegio es pedagogía, o sea, permanentemente le están enseñando a los chicos. Si ustedes me preguntan ayer de lo más bonito en la conversación que tuve con niños de preescolar hasta con jóvenes, particularmente les cuento de la del preescolar. Entonces yo les decía, ¿qué sienten por estar acá? ¿Cuál es su sensación? Así, sin ponerle, digamos, más adornos. Díganme, sí. Entonces me decían, felicidad, estoy reencontrándome con amigos, estoy pudiendo tener actividad física, recreativa, y bueno, y cada uno me lo expresaba a su manera. Pero luego me querían todos contar cómo era el protocolo. Entonces era muy bonito ver la apropiación con sus palabras de qué era el protocolo. Incluso les cuento en Itagüí algo muy curioso, bonito, que ojalá se replique. Ellos armaron una serie animada que se llama La Liga del Autocuidado. Y la serie tiene personajes, tiene el personaje del tapabocas, el de la limpieza, el personaje del distanciamiento, que es 1 metro. Y se los cuento porque para los más pequeños además se conocen la canción, se la saben. Pero todo esto que cuento lo que deja ver es que los niños son quienes más rápidamente, de la manera adecuada, adoptan medidas de bioseguridad. Entonces todo eso lo cuento para dejar ver que hay alegría, hay conocimiento, hay cuidado. Y obviamente decirle a los padres que, poniéndonos en su lugar, lo más importante es entrar en contacto con el rector. Porque ellos dirán, bueno, la ministra cuenta acá como cifras agregadas, pero ella no sabe el detalle del colegio donde está mi hijo. ¿Cuál es el consejo? Ir a hablar, a mirar cómo están implementando los protocolos, porque creo que es el primer paso para uno como padre decir, bueno, listo, tengo confianza, están dadas las condiciones, iniciemos el ejercicio. De acuerdo. Ministra, ¿cómo va el avance de las conversaciones? También la escuchamos esta mañana sobre el acercamiento con FECODE, exactamente con el tema para que este ejercicio, el regreso a clases, pues sea una realidad y sea exitoso.
Correcto. Con la Federación Colombiana de Educadores, siempre en estos ya casi 35 meses de trabajo, ha sido respetuosa, ha sido muy frecuente. Hemos mantenido permanentemente el diálogo. Ahorita se encuentra el país en toda la negociación estatal, que es la negociación que se hace cada 2 años con las distintas centrales trabajadoras, en este caso con FECODE. Allí ha estado la viceministra, todo el equipo. Claramente uno habla sobre cómo mejorar la situación de los maestros, por supuesto. Claro. Pero nunca puede eso reñir con el derecho de los niños a retornar. Entonces, han sido conversaciones para resolver dudas, obviamente, para paradigmas o posturas que ellos tienen. Si una institución no tiene las condiciones, pues obviamente toda la apertura, y el ejemplo que les daba de Antioquia es una secretaria muy seria que dice, tengo el 80% listo, tengo un proyecto para el otro 20%, lo termino en tales semanas. Entonces, lo que hemos querido transmitirle a la federación es, uno, que nos ayuden con los maestros y maestras que aún no se han vacunado, porque están dispuestos los biológicos hace 8 semanas. Desde hace 8 semanas. Ustedes recordarán, y está buena la pregunta y perdona que la ligo, todo el mes entre marzo y abril, ustedes saben que se inició la vacunación de los mayores de 60 a 70. Sí. Recuerden que ahí en el magisterio colombiano hay más o menos un 25% de maestros en ese rango de edad, ¿cierto? Entonces, proceso que se adelantó. Y luego el presidente el 11 de mayo daba la buena noticia de que, pues por su decisión y entendiendo la importancia para los maestros y para la educación, se iba a aún acelerar más de lo que ya estaba en el plan la vacunación. Y recordarán que él hizo el anuncio y luego con el ministro a los 8 días entregamos en total más de 500,000 dosis para todos los maestros del país. Esto ya pasaron casi 8 semanas y adicionalmente me corroboraba el ministro, ya se aseguró que las segundas dosis para toda la comunidad educativa también estén entregadas. Entonces hay un avance del 70%, que es bien importante. Sí. Pero creo que hay zonas del país con más rezago en la vacunación, entonces este es un primer mensaje. Y como te reitero, siempre compartir con los educadores que hemos dado los recursos, que nuestra intención y la de los secretarios de educación es abrir y hacerlo con las condiciones por el bien de todos, de los niños, de los maestros, que volver está más que probado. Creo que no hay un estudio de UNICEF, de UNESCO, de todas las latitudes, donde no, y además donde no muestre. Países europeos, y perdón doy el ejemplo, pero Francia es el país que menos semanas de clase dejó de dar y por lo tanto es el país que tiene los niños con menor afectación a nivel de aprendizaje, a nivel emocional. Entonces, en eso verse el diálogo y también obviamente es mirar pues propuestas que ellos tienen sobre la mesa para mejorar las condiciones de los educadores, que tenemos que mirar con todo respeto y con mucha atención, también con la situación presupuestal que vive el país, ¿no? ¿Cómo armonizamos las dos cosas? Yo siempre les he dicho a ellos desde que inició este gobierno, siempre hemos tenido mucha apertura, pero también siempre decir la realidad, qué posibilidades financieras son viables, más que uno pues abordar cosas que luego no tienen cimiento financiero. La pandemia definitivamente cambió muchísimo las condiciones financieras para todos, pero estamos con la mejor intención y está todo el equipo, liderado por la señora viceministra, día por día, escuchando, proponiendo con la mejor intención justamente para trabajar con los educadores, para trabajar por el retorno y para no olvidar lo más importante de cualquier conversación de educación que uno tenga, que son también los derechos de los niños y los jóvenes. Ministra, un tema final y es el de matrícula cero. La hemos visto y aquí en Casa de Nariño en línea hemos registrado sus recorridos por varias regiones del país. La vimos en La Guajira, que también se hizo un anuncio importante. ¿Cómo va? Bueno, día por día ha sido un espacio muy constructivo contarle a los colombianos que por instrucción del señor presidente, todo el gabinete se ha desplazado a escuchar a los jóvenes. Este proyecto lo lidera el ICBF y la Consejería de Juventud, pero como queremos que el diálogo sea genuino, no solamente una convocatoria, hemos estado todos los ministros, porque los jóvenes obviamente tienen necesidades o afugias en materia laboral, en materia educativa, en materia de emprendimiento, en materia de deporte. Entonces tal vez reiterar, porque de pronto no todos los colombianos lo conocen, esta decisión de este pacto por la juventud, que es un pacto que pasa de la fase de escucha activa, que fue la que realizamos finalizando mayo, a la de propuestas. Y justamente que he logrado vincular, además de tener el privilegio de poder escuchar a los jóvenes, lograr cuando ya llegamos a la fase de propuestas, responderles y decirles la matrícula cero es una realidad. Cuando el presidente la anunció con la convicción, decisión financiera además,
de que estuvieran los recursos para el 2021, para el 2022 y hacer la política de Estado. Y en eso estamos. Yo quiero resaltar aquí, para que se mantenga, yo quiero resaltar aquí al ministro José Manuel, el ministro de Hacienda y Crédito Público, que se sienta con los jóvenes, que ha recorrido varias regiones del país. Entonces miren cómo armonizamos, hacerlo realidad, cumplirle a los jóvenes, pero además hacerlo política pública. Y en efecto, estuvimos en Guajira, mientras yo estaba en Antioquia, en el inicio de la jornada escolar, el señor viceministro estaba en el Cauca. Ayer firmamos los convenios con todas las instituciones educativas del Cauca, más de 17,000 jóvenes beneficiarios. Se sumó también el consejero de Paz, sumando recursos destinados al Cauca. Y así seguiremos. Recuerden que son 63 instituciones de educación superior en todos los territorios. Ya hemos recorrido bastante. Nos queda esta semana y la otra para culminar la firma de estos convenios que le dan no solo vida a la matrícula cero, sino que, como dice el señor presidente, es un legado por los jóvenes, para los jóvenes y que llegó para quedarse. Pues doctora María Victoria Ángulo, ministra de Educación, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a todos por este espacio. Casa de Nariño en línea.